Bueno, recording in progress. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos eh, que las gastritis agudas, bueno, nada, que había mecanismos de protección, por supuesto, y que los mecanismos de protección, de alguna manera, perfecto, 10 puntos, 100 puntos, bárbaro, bueno, la gastritis les cuesta más producirse, ¿no es cierto? Desarrollarse. Bueno, vimos entonces un poquito de gastritis crónica, gastritis aguda. Les recuerdo también que hay procesos inflamatorios agudos, gastritis aguda, relacionados con procesos también agudos. Dijimos como eran, por ejemplo, infecciones, traumatismos, pero infecciones propias. Pero puede haber, por ejemplo, asociados con, no sé, con estados de hiperazoemia, ¿no es cierto? Un síndrome urémico, eso me acordé porque estaba justo hablando ayer del síndrome urémico, y el síndrome urémico, por ejemplo, puede ser también causante de gastritis aguda. ¿Está bien? O sea que distintas cosas. También cirugías del propio estómago pueden ser causas de gastritis aguda. ¿Está bien? Bueno, fármacos, había dicho, alcohol, bueno, todo lo demás. Bien, perfecto. También falta de irrigación. La falta de irrigación también puede ser una causa de gastritis aguda. Por ejemplo, un paciente que tiene no sé, tiene una insuficiencia cardíaca, con lo que sus órganos no están bien irrigados ya de por sí, de repente en un momento determinado hace un shock, es decir, su corazón no bombea de la forma adecuada para que llegue la sangre bien a los tejidos que ya estaban mal irrigados, y entonces hay una deficiencia de irrigación, y en el caso del estómago podría traducirse en una inflamación aguda, ¿no es cierto? Una gastritis aguda. Bueno, entonces ahí tenemos como la gastritis aguda, como desarrollamos una palabra de gastritis aguda. ¿Qué hay que tener en cuenta la gastritis aguda desde el punto de vista nutricional? Por supuesto, sí, por supuesto la nutrición, sí. Por supuesto la dieta gastroprotectora. Yo después les voy a dar, no ahora, vamos a hacer porque vamos a hablar de esto, de úlceras, y después les cuento algo de dieta gastroprotectora, una palabra. Porque vos me mandó una fotito con algo de dieta gastroprotectora. Pero lo que es muy importante la gastroprotección desde el punto de vista dietario. De hecho, sería muy importante que todos pudiéramos llevar una dieta gastroprotectora siempre. Porque aunque ustedes no lo crean, la dieta gastroprotectora se parece mucho a la dieta de un ser humano. ¿Está bien? O sea, no hay que hacer, es decir, sí hay que hacer grandes esfuerzos porque estamos acostumbrados a comer porquería que no necesitamos, pero la realidad es que la dieta gastroprotectora se basa en suspender cosas que realmente en nuestro cuerpo, si uno lo piensa, no las necesita. Bueno, esto es gastritis aguda. En cambio, la gastritis crónica es diferente. La gastritis crónica es un proceso que se desarrolla, bueno, puede desarrollarse a partir de una gastritis aguda, pero hace referencia a cualquier proceso donde aparezcan lesiones histológicas características de este tipo de patologías, es decir, de lo que es un proceso crónico. O sea, esto es el proceso crónico el que predomina. No importa si apareció ayer, hace una semana, hace un mes, o lo que fuera. Si aparecen las lesiones con características crónicas, entonces hablamos de una patología crónica como gastritis crónica. ¿Y cuáles son esas características? Como he dicho siempre. El tipo de células, la fibra, la fibrosis, la regeneración del tejido, ¿no es cierto? La neoformación de vasos. Perfecto. ¿Qué es lo que causa gastritis crónica? Bueno, a diferencia de la gastritis aguda, las gastritis crónicas se asocian a procesos diferentes. El principal proceso que se asocia con la gastritis crónica es la infección crónica por Helicobacter pylori. ¿Está bien? El Helicobacter pylori, ahora mencionamos una palabrita de él, pero es el principal agente causal de gastritis crónica.
¿Está bien? Luego tenemos otras causas, como son, por ejemplo, enfermedades inmunológicas. ¿Está bien? Enfermedades inmunológicas que puedan atacar especialmente al estómago, como por ejemplo las anemias perniciosas, donde hay ataque de las células gástricas, o enfermedades que no importa que están atacadas las células gástricas, que eso, el atacar las células gástricas puede matarlas, pero el proceso inflamatorio que se forma alrededor de esas muertes celulares es lo que llamamos gastritis crónica, proceso inflamatorio crónico alrededor de esas lesiones celulares. ¿Está bien? Puede ser producida por tóxicos, como puede ser el alcohol, que habíamos mencionado antes, el cigarrillo también produce gastritis aguda, no lo habíamos mencionado antes, pero también. El alcohol en forma crónica, el cigarrillo en forma crónica es causante de lesión permanente, ¿no es cierto? O sea que hay patología relacionada, circunstancias relacionadas con esta gastritis crónica, que en algunos aspectos es diferente a la gastritis aguda. Por ejemplo, pueden dañarla también exposición permanente o exposición a dosis significativas de radiación, por ejemplo, pueden causar gastritis crónica, o enfermedades granulomatosas, enfermedades que son en las que se forman esos procesos focalizados que llamamos granulomas, que son procesos de respuesta focal, y que, bueno, se pueden desarrollar en cualquier lugar, que incluyen también la pared del estómago, y esos procesos de granulomas pueden ser el causante de la inflamación de ese tejido localmente y que se mantenga en el tiempo, inflamación crónica. O enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? Enfermedades como o enfermedades degenerativas o de acumulación, como puede ser una amiloidosis o la misma esclerodermia, enfermedades crónicas entonces que producen, se asocian con gastritis crónica. ¿De acuerdo? O sea que, nada, son etiologías diferentes en términos generales de las de la gastritis aguda, que son cuadros agudos del momento. ¿Está bien? O sea que difícilmente una gastritis crónica esté producida por una ingesta copiosa de alimentos irritantes. Eso más bien produce una gastritis aguda. Es decir, por eso lo que le decía antes, vos fuiste al McDonald's, comiste no sé qué, al cumpleaños de Pirulita, no sé cuánto, y venís con el dolor epigástrico, entonces, bueno, tenés una gastritis, probablemente una gastritis aguda. ¿Está bien? Ese es el diagnóstico básico inicial. Por supuesto, después de ver al paciente, no es que hola, ¿qué tal? Tenés gastritis. Pero probablemente lo tuyo no es gastritis, y listo, tomar la medicación ahora, hacer una dietita por unos días, pum, listo, y se acabó el problema. Pero Profe, eso, los corticoides también pueden traer algún problema. sí, los corticoides producen úlceras gástricas, creo que los mencionamos, no, si no los mencionamos en agudas, ya se los estoy mencionando en agudas, que suelen producir gastritis agudas, por supuesto, los corticoides no los mencioné, se los menciono, sí, por supuesto, dentro de fármacos, los corticoides son productores de úlcera, de gastritis y úlcera. Igual cuando hablemos ahora de úlcera también se lo voy a mencionar, si no es ahora será la semana que viene, pero úlcera también corticoide. Es decir, productor de lesión como cualquier otro fármaco que produce irritación gástrica, el corticoide está dentro de los productores. Y pueden producirse lesiones crónicas con el corticoide en enfermedades especiales, puede ser un Cushing, por ahí enfermedades especiales, un síndrome de Cushing donde los corticoides están elevados durante mucho tiempo. Pero principalmente las dosis elevadas de corticoides pueden traer lesiones agudas. ¿Está bien? También algunas cirugías pueden dar gastritis crónica. Sí, digo bien, algunas cirugías también, así como algunas cirugías son más de gastritis aguda, algunas cirugías son más de gastritis crónica. Por ejemplo, aquellas en las que se corta el píloro, se saca el píloro o se deforma el píloro, por ejemplo, cirugías del antro, donde el píloro se deforma y hay reflujo del duodeno hacia el estómago, eso puede ser un causante de gastritis crónica también. Y también puede pasar en algunos casos donde hay obstrucciones, y hay reflujo también por obstrucciones intestinales, por ejemplo, o suboclusiones, que no está en la oclusión completa, también puede haber reflujo entonces hacia el estómago de sustancias alcalinas que también pueden ser iniciadoras de un causante de una gastritis crónica. Pero
a la cabeza, más del 50% de las veces las gastritis crónicas están producidas por nuestro amigo, ¿quién? El Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es un bacilo. ¿Qué es un bacilo? ¿Qué es un bacilo? Bacilo. Hicieron el año pasado, cursaron, ¿no? Por internet, pero cursaron. ¿O no? ¿Cursaron microbiología? No. ¿No cursaron microbiología el año pasado? No, parece que no. Bueno, sí cursaron microbiología, lo sé. Sé que cursaron microbiología y sé que un bacilo, les comentaron lo que es un bacilo. Un bacilo es un tipo de forma de bacterias. Las bacterias pueden tener forma de bastón alargado, entonces se llaman bacilos. Si son redonditos, ¿cómo se llaman? Cocos. Cocos. Y si son alargaditos en espiral, espiroquetas. ¿Está bien? Bueno, son las formas de la bacteria. Entonces, cuando digo un bacilo, estoy diciendo simplemente la forma de la bacteria, nada más. Es un bacilo, es una bacteria con forma de bastoncito, que vive, uno dice, bueno, vive en el estómago. Ahora, mi pregunta es, ¿el Helicobacter pylori vive en el estómago porque aguanta el ácido del estómago? ¿Es resistente al ácido? No, la respuesta es no. No resiste el ácido del estómago. El ácido del estómago lo mata. ¿Y entonces cómo vive en el estómago? Bueno, resulta que el Helicobacter pylori, que es causante, dije, de más del 50% de las gastritis crónicas y que se encuentra en más del 90% de los pacientes que la tienen, la gastritis crónica, aunque no la asociemos con él. ¿Se entiende lo que digo? O sea, 50% de las gastritis crónicas, más del 50%, son por el Helicobacter pylori, que ya sabemos que fue el Helicobacter. Este es el culpable. Pero en más del 90% de los pacientes que tienen la gastritis crónica, lo miro con el endoscopio, está la gastritis crónica ahí. 90% de los pacientes, aunque el Helicobacter no haya causado la lesión, el Helicobacter está en el estómago, en otro lado donde no está la lesión. ¿Está bien? Por ahí está la lesión en un lugar, no hay Helicobacter, pero el Helicobacter está en el estómago. Por eso se lo asocia con tanta asiduidad con la gastritis crónica. Bueno, este germen tiene la capacidad de vivir en el moco gástrico. Tiene la capacidad de atravesar el moco gástrico, es decir, tiene capacidad para ir rompiendo los puentes de sulfuro del moco gástrico, que es lo que le da la consistencia, ¿no es cierto?, al moco gástrico, se la dan los puentes de sulfuro que tiene, y el Helicobacter los puede romper y puede moverse porque tiene un flagelito, un flagelo que es como un látigo. Entonces con el flagelito se va moviendo, y con la ureasa, que es la que rompe los puentes para la ureasa, y se va acercando a la mucosa. Y entonces se mete y vive en el moco cubierto por moco, como si fuera una célula del estómago más. Pero tiene un detalle, tiene la capacidad de ellas, ¿no es cierto? Tiene unas proteínas, unas glucoproteínas en la membrana que la unen a las glucoproteínas de la membrana plasmática, plasmática, digo bien, de las células epiteliales, y entonces allí es donde el Helicobacter se empieza al lado de la mucosa, donde se queda pegado. Entonces tiene el moco protector, y tiene la comida que tienen las mismas células epiteliales. ¿Está bien? Eso es lo que le permite entonces sobrevivir ahí. Ahora, ¿qué pasa con su supervivencia? Bueno, la supervivencia se ve aparejada con que se come la comida de las células de la mucosa y fabrica moléculas que dañan a la célula de la mucosa. Por lo tanto, si bien el recambio celular de las células de la mucosa es constante, el bichito, si queda por mucho tiempo, tiene tendencia a lesionar la mucosa. O sea que la célula de la mucosa se termina, claro, algunas las lesiona y son recambiadas. Se mueren células de mucosa, las recambio, pero el bicho está ahí, se reproduce, está ahí, vive, y termina por lesionar entonces la mucosa. O sea, el hecho de lastimar tantas células de la mucosa se traduce en pérdida de células de la mucosa. Conclusión, se lesiona la mucosa. Con el agravante que el bichito
y con el agravante que el bichito, como deshace un poco el moco, porque es donde vive, también le hace perder parte de esa barrera de protección a esas células. Y entonces esos componentes son los que hacen que este bichito sea el principal productor de la lesión gástrica. Es decir, lesiona la mucosa directamente, se adhiere a ella, desaparece un poco el moco, ¿no es cierto? Y se come la comida de las células de la mucosa, lo que hace que, bueno, lógicamente se produce un proceso inflamatorio local porque las células se mueren, se produce una infiltración, macrófagos, se produce entonces la reparación del tejido permanente contra esa lesión, y bueno, y eso es la gastritis crónica producida por este bichito. La consecuencia final es que la zona de la mucosa que está afectada también se atrofia, es decir, ya no hay capacidad para regenerar esa mucosa, entonces hay una atrofia, hay un adelgazamiento primero de la capa epitelial, ¿sí? Y luego se lesiona el epitelio. Si la lesión es lo suficientemente profunda como para afectar el epitelio, la mucosa con la muscularis mucosae, o sea, se afecta la lámina propia y se afecta la muscularis mucosae, entonces ya en vez de hablar de gastritis crónica, hablamos de úlcera por el Helicobacter. ¿Está bien? Pero en este caso, inicialmente hablamos de que hay una lesión, bueno, en la que la bacteria en su vida vive en un lugar donde puede lastimar las células locales. Ese es el agente causal más común, es el agente causal más común de la gastritis crónica. ¿Se puede causar de otra manera la gastritis crónica? Sí, por ejemplo, nosotros dijimos autoinmunes, la segunda causa, ¿no es cierto?, de gastritis crónica. Bueno, no, autoinmune es la tercera, porque en realidad alcohol es la segunda, pero el alcohol, ¿por qué produce lesión? El alcohol produce lesión por distintos motivos. Es irritante y estimula la secreción, disuelve el moco, lesiona directamente la célula epitelial, modifica el flujo vascular, o sea, el alcohol, nada, al estómago lo lastima, pero porque es lógico, el alcohol también lo mismo, el alcohol es dañino. Y si no, pongan cualquier cosa, un bichito entero, lo metemos en alcohol, se muere. ¿Está bien? Nada, no puede vivir. Una célula dentro del alcohol se muere. De hecho, utilizamos el alcohol como antiséptico. El alcohol, está bien, yo no tomo alcohol de 96, bueno, pero el alcohol lo tomás permanentemente. Y entonces el alcohol está bien de 96 grados, un alcohol al 96%, o el del 70%, lo utilizo directamente para matar bacterias en la piel. Lo paso directamente en la piel para matar bacterias. O sea que sabemos que mata directamente, produce coagulación de las células, coagulación de la proteína de la célula. Ya eso directamente es tóxico para cualquier célula. Y las células del estómago son células, no es que porque son del estómago no son células, son de células del estómago, son células de la mucosa gástrica. Entonces el alcohol produce lesión directa ya de por sí sobre cualquier célula. Uno puede decir, bueno, pero si está en menor graduación, bueno, por supuesto que cuanto menor sea la graduación, menor va a ser el daño, pero daño produce de por sí. Pero además de producir daño, disminuye la consistencia del moco y la secreción del moco, con lo que expone a las células a la superficie. Y por otro lado modifica los vasos, y entonces también modifica la capacidad de deshacerse de los protones que retrodifunden. La consecuencia, por supuesto, es dañina. Ese es el alcohol como causante. Y si no, las autoinmunes, hay enfermedades autoinmunes donde se ataca directamente la célula gástrica, ¿está bien? La anemia perniciosa, donde hay anticuerpos contra las células parietales, básicamente, sobre las células parietales hay anticuerpos que actúan sobre esas células parietales, entonces cada vez que haya lesión de alguna célula del epitelio, cada vez que haya eso va a haber un proceso local inflamatorio. Porque así es como responde el cuerpo, desde el primer día venimos diciendo. El organismo tiene formas de respuesta estereotipadas, no tiene 1000 formas de respuesta. Una de las formas de respuesta es la inflamación, es decir, todo ese proceso de tratar de mantener la noxa, lo que está produciendo daño, de forma lo más aislado posible. Bueno, en el caso del estómago no se escapa de esto, y cuando hay lesiones pasa esto. Entonces, ya sea la lesión porque el Helicobacter lesionó, ya sea la lesión porque el alcohol lesionó, ya sea la lesión porque produjo la lesión anticuerpos contra las células parietales, ya sea que la radiación lesionó, ya sea lo que fuera, la respuesta viene de los tejidos que tienen irrigación, que se llama inflamación. Y eso es de lo que estamos hablando, para que no se pierda el contexto de lo que hablamos.
Bueno, entonces ahí tenemos la gastritis crónica, y la gastritis crónica, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la forma más común de presentarse de la gastritis crónica? La forma más común es no tener síntomas. O sea que ustedes, acá, veo, acá hay 11 personas, cualquiera de las 11 podría tener gastritis crónica en este momento y ni se enteró. Porque la forma más común entonces es no tener síntomas, o a veces hay poquitos síntomas que no se asocian con nada en especial. ¿Está bien? Pero si no es así, los síntomas más comunes suelen ser vómitos, náuseas, un malestar, sensación de distensión del estómago, ¿está bien? Una distensión gástrica, y a veces puede haber dolor, especialmente en gastritis que pueden estar más avanzadas. ¿Está bien? Las gastritis, cuando se cronifican, traen aparejada una cosa que es lo contrario de lo que uno supondría. Uno dice gastritis y lo asociaría con que hay mucho ácido clorhídrico produciendo daño. Sin embargo, las gastritis crónicas se van desarrollando y van produciendo lesión de la mucosa. El lesionar la mucosa se asocia con disminuir la cantidad de células que secretan. ¿Se entiende? O sea, la secreción se ve alterada. Por eso hay gastritis crónicas que tienen hipocloridria o acloridria. Es decir, tienen una secreción gástrica disminuida. ¿Está bien? Y esa secreción gástrica disminuida se asocia justamente con el hecho de que las células que tienen que secretar están en menos. O sea, hay menos células, hay menos secreción. Pero cuando aparecen esos casos, se asocia con eso con aumento de gastrina. ¿Qué es la gastrina? No se sabe. La gastrina es una hormona que fabrica el estómago, ácido clorhídrico. Como las células no fabrican ácido clorhídrico, entonces las células que fabrican la gastrina fabrican más cantidad de gastrina porque le siguen diciendo a las otras que fabriquen más, pero las otras no están, porque desaparecieron. Entonces hay aumentos pueden venir con aumento de gastrina, se llama hipergastrinemia, que es una característica de algunos tipos de gastritis, o las gastritis, perdón, cuando hay pérdida significativa de mucosa. Y otra cosa que puede venir asociada a la gastritis, especialmente involucran a las células parietales, es disminución de fabricación del factor intrínseco. Y si no hay factor intrínseco, entonces no se absorbe la vitamina B12. La vitamina B12. B12. Bien, bien, perfecto. Por un momento pensé que estaba solo. Como no, cada vez que la preguntas, bien, muy bien, Albano, gracias por contestar, así por lo menos me doy cuenta que estaban escuchando. A veces me parece que están mirando, pero no se escucha. Bueno, entonces, nada, la gastritis, especialmente aquella que se asocia con la lesión de las células parietales y disminución de la secreción del factor intrínseco, pueden asociarse con anemias perniciosas, es decir, con anemia, perdón, anemias. Y en este caso particular, cuando está relacionada con la autoinmunidad, toma el nombre de anemia perniciosa. O sea que cuando la anemia megaloblástica es porque no hay vitamina B12, y no hay vitamina B12 porque no se absorbe, y no se absorbe porque no hay factor intrínseco, a esa anemia se le llama anemia perniciosa. ¿De acuerdo? O sea que puede haber entonces asociadas a las gastritis crónicas anemias perniciosas. Si los procesos de gastritis crónica por Helicobacter principalmente persisten en el tiempo, entonces puede parecer la lesión de la mucosa, es decir, desarrollarse una úlcera. Y también, si el proceso es crónico y hay una constante renovación de epitelio, puede llegar a aparecer una metaplasia del epitelio, y las metaplasias se pueden transformar en displasias, y las displasias pueden transformarse en anaplasias. Cáncer, en este caso de estómago. ¿De acuerdo? O sea que ojo con las gastritis crónicas porque pueden asociarse al desarrollo de úlceras o de cánceres. Incluso pueden llegar a perforarse. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? Si no tiene síntomas para nada la persona, ¿no? Sí. La única manera es con una endoscopía. Sí. ¿Y cada cuánto se puede hacer una endoscopía? No se hace habitualmente. ¿Qué momento?
No, no es un estudio de la endoscopía alta, no es un estudio en nuestro país de rutina. Debiera serlo, pero no lo es. Fíjate vos que para el año 93 o 92, si yo no me equivoco, bueno, por ahí, 92-93, en los libros de patología decía cáncer gástrico, ¿no es cierto?, el desarrollo del cáncer gástrico, incidencia del cáncer gástrico, ¿no es cierto?, poblaciones afectadas por el cáncer gástrico en mayor medida. A la cabeza estaba el primer país que tenía mayor cantidad de incidencia, la mayor incidencia de cáncer gástrico. ¿Qué país la tenía? A ver, ¿quién me dice? El primer país con mayor incidencia de cáncer gástrico era Japón. Y el segundo era México, que ahora es el primero. Pero, Japón, ¿qué hicieron los japoneses? Los japoneses dijeron, bueno, se consideraba, o se considera todavía, que existen moléculas en productos del mar que son capaces de inducir la aparición de cáncer gástrico. Los japoneses, que comen mucho producto del mar, estaban a la cabeza con el cáncer gástrico. Los mexicanos por los picantes. ¿Está bien? Pero los japoneses, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer endoscopías. Y entonces, en esa década del 90, tenían endoscopismo móvil. Tenían en las esquinas de las calles carros como si fuera un autobús, ¿no es cierto?, donde la gente era captada hacia el azar y le hacían una endoscopía en el momento. O sea que vos ibas caminando por la calle, la nariz, adentro, y te hacían la endoscopía. Con esa metodología y con el hecho de hacer la endoscopía digestiva alta de rutina, hoy es uno de los países con menor incidencia de cáncer gástrico del mundo. Entonces, vos me preguntás, ¿y no sería conveniente hacer la endoscopía más? Sí, sería, pero resulta que vos, cuando haces un estudio, tenés que justificarlo. Si yo te hago una endoscopía anual, primero que no estamos preparados nosotros socialmente. Si yo le indico una endoscopía anual a un paciente, el paciente no la hace. Pero si la hiciera, si la quisiera hacer, la prepaga te dice, o la obra social te dice, no, macho, ¿por qué estás pidiendo una vez por año? Y como hicieron los japoneses, sí, pero acá la incidencia del cáncer es otra, vos no tenés que Conclusión, no es un estudio de rutina, es la respuesta para vos. Ok, gracias. O sea, la pregunta era, ¿y si es asintomática? ¿Y si puede causar cáncer? ¿Por qué no hacemos la endoscopía? Y se puede hacer, pero Claro. no estamos en el lugar adecuado. Si vivieras en Japón, probablemente ese problema no lo tendrías, porque es un estudio de rutina. Cosa que acá no es de rutina. De rutina, que es un estudio de rutina, es un estudio que yo puedo pedir en cualquier momento porque quiero ver. En cambio, los estudios que no son de rutina no son estudios que puedo pedir cada rato, porque cada rato yo lo pido la segunda vez, fenómeno, la tercera te cortan las patas, te dicen, no, mirá, viene el auditor de la prepaga y te llama por teléfono, no, mire, este estudio no lo va a poder hacer porque sí. De hecho, por ejemplo, un estudio tan simple como el dosaje de vitamina D, ya está estipulado ahora que se hace anual. Y si vos lo querés hacer más veces de un año, más veces no tenés que justificar y porque por ahí 8 meses pase de largo, pero si vos lo pedís una vez cada 2 meses, no lo podés pedir. Que no se necesita tampoco, pero quiero decir con esto que los estudios tienen que tener una justificación. También es cierto que tienen que tenerla por lógica, porque si no, cada vez que vos venís, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? No, mirá, me duele el dedo. Bueno, fenómeno, vamos a hacer una rutina de sangre, orina. No, pero me duele el callo del dedo, mirá el callo como se ve ahí. No. Bueno, entonces, en parte está bien, pero, bueno, cuestión que ahí estamos. La respuesta es, no lo hacemos de rutina en los estudios, no está mal hacer cada tanto una endoscopía digestiva. Y especialmente, bueno, ahora que pasó, después de lo que pasó con esta mujer que se murió la otra vez, la gente está más reacia encima de hacer una endoscopía alta, ¿no? ¿No? Esta mujer que se murió, de la periodista. Sí, la periodista, sí. ¿Cómo?
Sí, la periodista que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí. Sí, sí, se murió por una cuestión fortuita totalmente, nada, una cosa que pasa una vez en un millón. Es como que la gente no pueda tener pianos en su casa por temor a que los pianos se caigan de los balcones. Bueno, puede caer un piano cuando lo están bajando una vez, le puede pasar a un tipo en millones de veces, pero no cae. Sí, igual se evita, como que te la mandan a hacer y yo escucho de familiares, no, por ahora la dejo pasar o... Claro, claro, si tienen el miedo de uno, pues yo cuando las mando a hacer, nada, les explico que esto que le pasó a esta mujer es como que te cayó un piano de cola en la... Es más fácil que te caiga un piano de cola en la cabeza caminando por la calle que te mueras con una endoscopía. Nada, es más o menos así en la relación. La relación es como una cosa, ¿cómo será que vinieron de afuera a estudiar el caso? Porque vinieron gente de todos lados. Para hacer las conclusiones, los peritos, para hacer las conclusiones de la causa real de muerte, la causa final de muerte, tuvieron que leer libros de guerra, de traumas de guerra, porque esto es como si hubiera sido un trauma de guerra. Una cosa rarísima, fue muy rara. Bueno, no rarísimo, rarísimo en el sentido de que no pasa eso. Pasó esto, fue una cosa fortuita, pero es lo mismo, ya le digo, es como no sé, que le caiga un piano en la cabeza, o que, no sé, que el cirujano se olvide adentro del cuerpo de una persona un celular. Una cosa rara. Bueno, entonces úlceras, gastritis agudas, gastritis crónicas. Bien. La gastritis crónica, por supuesto, el tratamiento de las gastritis crónicas siempre es un tratamiento dietético y, por supuesto, antibiótico. ¿Está bien? Especialmente cuando el Helicobacter fue aislado en una toma de muestra, porque generalmente cuando se hace la endoscopía y hay lesión, siempre se toma muestra de la lesión para cultivar, para mirar en el microscopio contenido, porque hay que ver qué es lo que pasa ahí, porque justamente para evitar que eso sea un cáncer, uno tiene que sacar de la lesión una muestrita y mirar. Bueno, pero especialmente en esos casos donde se encuentra el Helicobacter, se da el antibiótico. Si no, también se da, pero se puede dar de dosis diferentes. Bueno, lesiones entonces, gastritis del estómago. El otro tipo de lesiones que tenemos que ver del estómago son las úlceras. Las úlceras. Las úlceras, ¿qué es una úlcera? Por definición, una úlcera es la lesión, es una lesión que sobrepasa la muscularis mucosae, es decir, sobrepasa el último nivel de la mucosa. La mucosa tiene un epitelio, después tiene la lámina propia, y después viene la muscular de la mucosa, o muscularis mucosae. Cuando una lesión sobrepasa la muscularis mucosae en profundidad, decimos que eso ya no es una gastritis, es una úlcera. O sea, ya no hay un proceso inflamatorio local con erosión, que puede haber una erosión en una gastritis, que se llama gastritis erosiva. Ya no es una gastritis con erosión, sino que ya hablamos de una úlcera. ¿Está bien? O sea que la úlcera es una solución de continuidad de la mucosa, es una pérdida, es como si se lesiona la piel. Una vez que pasamos en la piel, una vez que pasamos la epidermis y llegamos a la dermis, entonces ya cuando entramos en dermis papilar, en realidad se dice cuando pasamos a dermis papilar, pero es el dermis papilar. Una vez que llegamos a la dermis papilar y ya está expuesta a la dermis papilar, eso ya está, es una lesión de mayor profundidad. Si esa lesión se mantiene en el tiempo, de acuerdo a la causa, eso es una úlcera. O sea, una úlcera tiene que ver con eso. Bien. Las úlceras del estómago se llaman úlceras pépticas, úlceras, sí, no está bien, las úlceras del estómago son úlceras del estómago. Las podemos dividir a las úlceras en dos tipos, las úlceras pépticas y las úlceras gástricas. ¿Está bien? Todas son úlceras del estómago, pero tienen nombre, se llama úlcera péptica y úlcera gástrica. ¿De qué depende de eso? Del desarrollo de la úlcera, de cuáles son las causas de la úlcera y cómo se desarrolla la úlcera. Entonces tenemos la péptica y la gástrica. ¿Está bien? La úlcera péptica es una lesión crónica, generalmente única, o sea, viene de una sola. ¿Está bien? Y en esta úlcera péptica tiene un papel importante el ácido gástrico. Es decir, la
la lesión está dada principalmente por acción del ácido gástrico. El ácido gástrico que lastima. ¿Está bien? Las úlceras pépticas pueden presentarse en distintas partes del tubo digestivo, no solo en el estómago. De hecho, el lugar más frecuente de presentación de la úlcera péptica es en la primera porción del duodeno. ¿Se entiende? La úlcera péptica, el lugar más frecuente de presentación es el duodeno. ¿Puede presentarse en el estómago? Puede presentarse en el estómago. ¿Está bien? Pero el lugar más común es el duodeno en la primera porción. Después, por supuesto, el estómago, principalmente la zona del antro del estómago, o sea, la zona final del estómago. ¿Está bien? Ese sería el segundo lugar. Después la unión entre el estómago y el esófago se presenta, ¿de acuerdo? Lugares donde el ácido puede lastimar. ¿Por qué? Porque en el cuerpo o en el fondo del estómago es más difícil que el ácido tenga la capacidad de estar en contacto con células durante un tiempo prolongado. ¿Está bien? Entonces los lugares son diversos. Pero, ojo, porque puede haber úlceras pépticas en otros lugares. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando se hace una gastro-yeyunostomía. Entonces el estómago se aboca al yeyuno y entonces el yeyuno recibe el ácido gástrico y tiene tendencia a lastimarse. O sea que puede presentarse en otras partes del tubo digestivo. O incluso existen focos, a veces focos pequeños de mucosa gástrica ectópicos. Ectópicos significa que está en un lugar que no tiene que estar. Entonces hay focos, a veces pequeños pedacitos de mucosa gástrica, en lugares donde no tienen que estar, y esos focos ectópicos secretan ácido clorhídrico local y producen úlceras pépticas en un lugar que no es el estómago, ni nada que ver con el estómago, y no tiene nada que ver el lugar donde está con la secreción